aprendamos. Hay hermanos que dicen, no, otra alabanza, yo me quedo con la alabaré, otra ya no quiero. Lo nuevo hay que aprender cántico nuevo, ¿eh? Este es un canto muy viejito, pero aquí nunca lo hemos cantado. Vamos a buscar Hechos, hermanos, capítulo 9. Hechos, los apóstoles. Su versículo 6 al 17. ¿Por qué bajaría, güey? Hechos Bien, 9, tal vez bajó. 6. Vamos a leer el versículo 3. Leemos el versículo 3. Hechos 9:3. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, que se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Cuando estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos tu ayuda, tu amor, tu bendición. Oh Espíritu Santo, te pedimos que cada uno de los hermanos que están aquí nos des esos oídos espirituales para poder entender, Señor, tu santa y bendita palabra. Y lo recibimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y hoy vamos a ver, hermanos, las marcas del sufrimiento. Las marcas del sufrimiento en Pablo por causa de Cristo. Las marcas del sufrimiento de Pablo por causa de Cristo. Hermanos, cuando escuchamos y vemos el testimonio del apóstol Pablo, y la Escritura lo registra, en cuanto al sufrimiento por causa de Cristo, y eso nos asombra a todos nosotros. Pablo expresó que lo que le faltó de sufrimiento, él lo había recibido. Pero eso no se debe de entenderse como si Cristo no hubiera completado la obra redentora, sino en el sentido de que el sufrimiento personalmente nos ayuda a crecer. Amén, hermano. El sufrimiento personalmente nos ayuda a qué? ¿Nos ayuda a qué? A crecer. Vamos a ver Filipenses capítulo 1,
versículo 29. Miren que dice Filipenses. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Escuche bien, hermano, escúchelo. ¿Ya lo leyó? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué cosa es padecer por Él? Sufrir por Él. Entonces dile a tu hermano que está a tu lado, es necesario sufrir por Cristo. Dile, hermano, porque muchas veces ya no queremos sufrir, hermano, ya no queremos que nos pase absolutamente nada, porque hemos escuchado predicaciones que ya nunca más vamos a sufrir. Pero eso es mentira, hermano. Los sufrimientos van a venir. Vas a tener problemas con tu familia, con tu esposa, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos sufrimientos, queridos hermanos, tal parece que nuestra vida está sola, tal parece que ya no encontramos la salida. Pero ese sufrimiento que estamos pasando nos hace fuertes. Amén, hermano. ¿Cuánta alaban el nombre del Señor? Y a su nombre. Así que también es muy importante, queridos hermanos, comprender que el sufrimiento nuestro jamás lo va a llevar Cristo, porque tiene como finalidad que nuestro crecimiento y perfección, y también que a través de ese sufrimiento seamos fieles. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Amén, hermano. ¿Estamos entendiendo o no? Entonces dice la palabra: sean felices cuando se hallen en diversas tribulaciones. Mire que dice, vamos a ver, Lucas 6:23. Ayúdame, hermano, yo sé que va a leer su Biblia ahora, lo vamos a estar usando. San Lucas capítulo 6, su versículo 23. Lucas 6:23. Mire que dice: gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Nada. Lucas. Ajá. Los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Entonces, miren, hermanos, versículo 22. Bienaventurados. Bien, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar con nosotros? Si vamos a ser despreciados. ¿Por qué? Amén, hermano. No, está mal. Vamos a ser perseguidos por causa de qué? Por causa del Evangelio. ¿Y qué va a pasar, hermano, que hacia nosotros nos persiguen? ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Vas a seguir adelante o te vas a dejar? ¿Vas a continuar o hasta aquí nomás lo vas a dejar? Porque el ser cristiano, hermano, es de valientes. Diga conmigo, el ser cristiano es de valientes. Porque van a venir persecuciones, hermano. Diga conmigo, van a venir persecuciones. Y la iglesia debe estar, ¿qué? ¿Cómo debe estar la iglesia? Lista y preparada. ¿Para qué? Para que el día cuando venga la persecución no te agarre de sorpresa. Y tú vas a decir: no, si la Biblia ya lo dice, que vamos a ser despreciados. Si la Biblia ya dice que vamos a ser vituperados. La Biblia está diciendo que vamos a ser perseguidos. ¿Por causa de qué? Por causa del Evangelio. Amén, hermano. Ahora vamos a ver las declaraciones sorprendentes de Pablo en su sufrir por causa de Cristo. ¿Sabe que Pablo aseguró gozarse en el sufrimiento por causa de los hermanos de Colosa? Vamos a ver Colosenses
Colosenses 1:24. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses 1:24. Miren qué dice. 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Qué hacía Pablo? Se gozaba. ¿Por qué se gozaba? ¿Por qué se gozaba, hermanos? ¿Por qué se estaba gozando Pablo? Por lo que padecía. ¿Qué cosa es padecer? Es sufrimiento. Y muchos de nosotros con un pequeño sufrimiento ya no queremos nada. Un pequeño sufrimiento en la iglesia ya no queremos nada. Nos vamos a otra porque allá en la otra está mejor. Allá no hay sufrimiento, pero en esta hay mucho sufrimiento. No, hermano, el sufrimiento lo vas a llevar donde vayas. Vayas a donde vayas, estés donde estés, vamos a estar sufriendo. Pero vamos a sufrir ¿por qué? Por Cristo. Mire, Pablo está diciendo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, su cuerpo que es la iglesia. Pablo, ¿por qué estaba sufriendo? Por la iglesia, porque Pablo quería que las iglesias sean fortalecidas. Pablo quería que en las iglesias no se fuera ninguno al mundo, sino que todos aquellos que habían aceptado a Cristo. Pablo decía, yo quiero que ustedes se fortalezcan en el Espíritu, que no vivan en la carne, sino que busquen a Dios con todo su corazón. Pero lamentablemente, queridos hermanos, la iglesia a Pablo no lo reconocieron como apóstol. No lo reconocieron, sino la iglesia escuchaba a otros apóstoles que se hacían pasar apóstoles, pero no lo eran. A ver, hermano, ¿cuánta alabamos el nombre de Cristo? Entonces, ¿qué hacía Pablo con el sufrimiento? Se gozaba. ¿Y quién se goza en el sufrimiento? ¿Cuántos de ustedes se han quedado sin comer? Y 5 de la mañana que iba a comer y tengo deudas y cómo le voy a hacer, tengo una deuda tremenda, ¿cómo le voy a pagar? Y etcétera, etcétera. Vienen luchas en la vida, vienen enfermedades en nuestros cuerpos. ¿Qué vamos a hacer? Seguir confiando en el Señor, hermano, porque tarde o temprano eso tiene que pasar y eso nos va a fortalecer, porque cuando hay luchas, ¿qué pasa cuando hay luchas con nosotros? Sí, pero ¿qué pasa cuando hay luchas? Cuando hay enfermedades, cuando tienes problemas, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? No, buscas a Dios. No estabas orando, oras. No estabas ayunando, ayunas. ¿Por qué no estás ayunando? Por el gran problema que tienes. Si no hubiera problema, no hay ayuno. No me digas que no. ¿Ah? ¿Tiene problemas? Hermano, ¿cómo ahora sí, hermano? No habrá ayuno. ¿Cuándo va a haber ayuno? ¿Ah? ¿Cuándo en esta iglesia no ayuna? Yo quiero ayuno. Y cuando hay ayuno, ni bien. Pero cuando tenemos problemas, hasta cualquiera en la calle que tenga Biblia, ay hermano, ayúdeme, pero no es cristiano, ¿verdad? Sí, ayúdeme, hermano. O vaya a la casa, yo le invito allá a una comida, pero vaya a la casa, a todos. A veces se confunden y dicen, yo no soy testigo. Y digo, no, yo no soy testigo. Ah, ¿no es cristiano usted? No, yo soy testigo, entonces no. Entonces Pablo dijo, ¿sufrir con gozo o no? En ese texto. Y Pablo, hermano, dijo que sufría lo que falta por la iglesia. Amén, hermano. Y esto es cada uno de nosotros. Juan 16:33, ayúdame, hermano, a leer. ¿Algún joven me puede ayudar a leer? San Juan 16:33. San Juan 16:33. San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo, ¿qué vamos a tener, hermano? Bien, ¿qué vamos a tener en el mundo? Aflicción. O sea, ¿por qué la iglesia va a tener aflicción en el mundo? Porque ya no somos del mundo, hermano. Ya no vamos a hacer las cosas del mundo. ¿Estáis en el mundo?
pero no hagan las cosas del mundo. Pero como nosotros ya salimos de las garras del diablo, nosotros ya salimos de las tinieblas, ahora estamos en la luz admirable de Cristo. Por eso Satanás nos quiere ¿qué? Nos quiere perseguir. ¿Sí o no, hermano? Por eso mucha gente no quiere buscar a Dios, porque dice, si busco a Dios, vienen problemas. Ya lo tengo bien visto, ya. Mejor así de lejito, de lejito. Porque si busco a Dios, ya, mis gallinas se mueren. Si busco a Dios, todo se... ¿Por qué será? ¿Qué dice la Biblia? Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Usted tiene que, aunque las gallinas se mueran, usted diga, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Si usted tiene una tienda y no vende nada, usted diga, por algo es, tengo que seguir buscando al Señor. Tarde o temprano la bendición va a llegar a su vida. Cuando Dios ve que usted es fiel, cuando Dios ve que usted es una persona de fe, entonces el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde en su casa, en su familia, y todo lo que tiene va a ser bendecido por Dios. Aleluya. Den un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Pablo, hermano, también confesó estar crucificado con Cristo. Él ya no dice, ya no vivo yo. Gálatas capítulo 2. Mire, hermano, ¿qué dice Gálatas? Capítulo 2, su versículo 19. Gálatas 2:19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? ¿Ah? ¿Qué estaba diciendo? ¿Que se iba a morir? ¿Qué estaba diciendo? Cuando dice ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo, hermano? Ayúdenme, no tiene su necesita más. Ayúdenos, ¿qué estaba diciendo? Conscientemente. Pues sabe que. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? ¿No lo encontraron? Gálatas, capítulo 2, versículos 19 y 20. ¿No lo han encontrado? ¿Qué dice? El 19. El 19. El 20. ¿Qué estaba diciendo Pablo entonces, hermanos? ¿Qué estaba diciendo Pablo? ¿Qué estaba diciendo Pablo, hermano? ¿Sí, pero qué quiso decir? Que ya se entregó a Cristo, ya se crucificó, ya no quiere ver nada de lo que es del mundo, ya no quiere saber nada de lo que es del mundo. Exacto. Ya no quiere dedicar su vida a Cristo. Ajá. Dice, yo ya el mundo ya lo dejé, ya lo abandoné, ya no me interesa nada del mundo. Hay otra versión que dice, yo ya lo tengo como estiércol. Yo ya no quiero saber nada del mundo. Me he crucificado. O sea, quiere decir, mi carne he crucificado. Ya no vivo yo, ya el pecado ya no mora en Pablo, sino toda su vida lo va a dedicar ¿para quién? Para la obra del Señor. Por eso Pablo sufrió, hermano, constantemente un sufrimiento terrible. Por eso en la lectura que acabamos de leer anteriormente en el principio, dijo el Señor, yo le voy a hacer que este hombre sufra por causa de mí. ¿Se acuerdan que antes, qué hacía Saulo de Tarso? Era un perseguidor de la iglesia. Lo metía a la cárcel a los hermanos, iba, le agarraba el cabello, del pelo, se lo llevaba. Ese era el trabajo de Saulo. Pero un día, camino a Damasco, tuvo un encuentro personal con Cristo. Amén, hermano, vamos a hablar en nombre del Señor. Y todos los que estamos aquí hemos tenido ¿qué?
Cristo. Usted debe decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no voy a hacer las cosas del pecado. El pecado en mí ya no tiene que morar. Cristo está conmigo, y si Cristo está conmigo, Él me va a ayudar a seguir adelante. Amén, hermano, para la unión de Cristo. Yo sé que con Cristo no vamos a poder, ¿o no? ¿Será que vamos a perder? Miren, queridos hermanos, vas a repetir tus consecuencias te van a decir. Te va a pasar algo que están haciendo consciente, no están haciendo. Ya sabes. vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 11:1. Miren qué pasaba con el apóstol Pablo. 2 de Corintios 11:1. Dice, ¿no lo tenemos? Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo. ¿Qué estaba diciendo? Pablo estaba diciendo, hermanos, ojalá me toleraseis un poco de locura. Locura quiere decir necedad. Aquí se refiere, hermanos, irónicamente, a la vindicación y la jactancia de sí mismo, a los cuales el apóstol se vio obligado. Se vio obligado a jactarse él mismo. ¿Por qué le digo eso, hermano? Porque las iglesias, como les dije al principio, la iglesia no estaba valorando lo que Pablo estaba haciendo. Amén, hermano. Ese es lo más tremendo y lo más duro, hermanos, que el apóstol Pablo no solamente tenía problemas con los del mundo, sino que dentro de la iglesia también, hermano. Dentro de la iglesia, a Pablo como que lo hacía a un lado. Por eso estaba escribiendo esta carta de Edison. Quiero que me toleráis mi necedad. Necedad quiere decir locura. Locura. Versículo 2. Dice que cómo celaba Pablo a la iglesia de Corinto. Con celo de Dios. ¿Qué es eso? Es como el celo de un esposo por su esposa. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba celando a la iglesia. Porque dice Pablo, yo a ustedes los de Corinto los he presentado ante Dios como una esposa pura, ataviada, una esposa ya lista, preparada. ¿A quién? Al esposo. ¿Y el esposo quién es? Cristo, el Señor. Por eso la iglesia, ¿qué es la iglesia? Es la esposa. ¿Sí o no, hermanos? A fin de ser la novia, ¿para quién? Para el novio. Es decir, la esposa de quién? La esposa del Cordero. Por eso en Apocalipsis 19:7 nos dice de esta manera: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Es la iglesia. ¿Qué quería hacer Pablo con la iglesia? Que estuviera preparado. Por eso dice, yo tengo celo de ustedes. Yo no quiero que ustedes se vayan a escuchar otras doctrinas falsas. Ahora miren qué dice el versículo 3. Miren qué dice el versículo 3. Escúchenme, hermano, ya no lo busque, escúchenme, hermano. Pero temo que como la serpiente, ¿con qué? Con su astucia engañó a quién? Engañó a Eva. ¿Sí? ¿Qué más? Se extravíen, o sea, se corrompan vuestros pensamientos.
apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. ¿Cuál era la preocupación de Pablo, queridos hermanos? Que la iglesia, ¿qué? Se extraviara, así como la serpiente con su astucia engañó a ¿quién? A Eva. Entonces Pablo le estaba diciendo a la iglesia, miren, si la serpiente engañó a Eva, también a ustedes la serpiente, ¿quién es la serpiente? Satanás va a querer engañarlos también a ustedes. Y por eso yo estoy aquí para decirles que no vayan a escuchar a esos pensamientos malos. A ver, hermano, mátala en el nombre de Cristo. Ahora, pensamientos, hermano. ¿Qué son pensamientos? Originalmente las cosas que proceden de qué? De la mente. De la mente. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Está diciendo aquí que el Señor va a guardar qué cosa en nuestro corazón, pero también va a guardar ¿qué? Nuestros pensamientos, porque en el pensamiento, hermano, están las peores batallas. Aquí en la mente están las peores batallas, porque el diablo te va a meter cosas malignas. Amén, hermano, mata el alma en el nombre de Cristo y a su nombre. Miren, escúchenme bien. Entonces estaba diciendo, pero temo que como la serpiente con su astucia. ¿Saben qué cosa es astucia, hermano? Astucia. Miren, en Efesios capítulo 4, versículo 14 dice: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza en las artimañas de los hombres en astucia, con miras a un sistema de error. Entonces aquí está diciendo, hermano, que el diablo va a poner ¿qué cosa? Pensamientos negativos. Y no solamente pensamientos, va a usar a gente que dice que es cristiana. ¿Para qué? Para cambiarte de mentalidad. Por eso el apóstol Pablo estaba preocupado por la iglesia de Corinto, diciendo: yo quiero que ustedes se mantengan como la iglesia pura, sin manchas y sin arrugas. Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Ahora, versículo 4. Porque si viene alguno predicando, dice, miren que dice el versículo 4, lean conmigo el versículo 4, estamos en 2 de Corintios, acuérdense, capítulo 11, versículo 4. ¿Qué dice? ¿Ah? Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué cosa es toleráis? Tolerar es recibir. ¿Qué estaba diciendo entonces? Que la iglesia de Corinto recibía a ¿quiénes? A cualquiera que le predicaba lo recibía. Lo recibía y lo recibía. Y ahí hay un error, hermano. Hay un gran error que usted esté recibiendo doctrinas. Así dice, otro evangelio. No es que hay otro evangelio. Hay un solo evangelio. Nada más que hay hombres que están ¿qué? Trastornando. Amén, hermano, cuánto hablamos en nombre de Cristo. Dice, otro Jesús. Otro Jesús significa otra persona. Ahí dice otro espíritu, denota un espíritu de otra naturaleza. Y también dice otro evangelio, indica un evangelio de otro género. Ahora escúchenme bien, hermano. Aquí dice que bien lo toleráis. Vamos a ver versículo 5. Ayúdenme a leer, hermano, versículo 5. Fuerte, hermano, ¿qué dice el versículo 5? ¿A quién es?
Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos que grandes apóstoles. En otra palabra, a los superapóstoles. Entonces, queridos hermanos, la iglesia de Corinto estaba haciendo menos a quién, al apóstol Pablo. ¿Sí? Y la iglesia de Corinto querían a aquellos grandes hombres, a los superapóstoles. Aquellos hombres que no pueden caminar un poquito, tienen que venir en avión, tienen que tener una comida adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los grandes superapóstoles. Escuche bien, hermano. Pablo estaba haciendo una referencia irónica a los apóstoles falsos. ¿Sí? Y más adelantito lo vamos a ver. Pero 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 11, escuche bien, escuche, no lo busque, hermano, escuche. 2 de Corintios 12, 11 dice: me he hecho un necio, vosotros mismos me obligasteis a ello, pues yo debía ser recomendado por vosotros, porque en nada he sido inferior a esos superapóstoles, aunque nada soy. Aunque nada soy. Entonces, queridos hermanos, la iglesia prefería a otros que vinieran de afuera y menos a Pablo. Y es lo que pasa, hermano. Y es lo que pasa en la iglesia. Si viene otro, ¿ah? ¿Qué pasa si viene otro? Lo atienden, ¿qué vamos a comer para allá? Vamos a comer para acá, miren esto, no, ¿Y el pastor que está aquí? Mayú. Como ya sabemos, aquí está. Pablo este problema tenía. Que la iglesia no lo valoraba. Bien, lo valoraba. Hermano, el hombre que se dedica a predicar la palabra debe ser, ¿qué? Respetado, debe ser valorado, porque él dejó su trabajo, él dejó todo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Por predicar el evangelio. Amén, hermano, ¿cuánta alaba en nombre de Cristo? Escúcheme bien, hermano, despierte, hermano, porque son las 3 horas. Hoy es temprano, ¿verdad? Ahora escúcheme bien, versículo 6, no lo leo, yo lo voy a leer, hermano, porque no se distraiga. 6, pues aunque sea inexperto, Pablo estaba diciendo, aunque sea inexperto, ¿qué es inexperto? Uno que es indocto, que no tiene la elocuencia que se obtiene por entrenamiento especial. Amén, hermano. Pablo no tenía esa gran elocuencia, como nosotros, yo no tengo esa elocuencia. Y Pablo estaba diciendo, quizás ustedes no me hacen caso porque no tengo elocuencia, porque realmente no sé hablar con ustedes, no sé explicarme. Pero escúchenme bien, dice, inexperto ¿en qué? En el hablar. Y en 2 de Corintios 10:10, no lo busque, hermano, yo lo voy a leer. 2 de Corintios 10:10, porque dicen las cartas son duras y fuertes, la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Quiere decir, en otras palabras, a Pablo lo reconocemos por sus cartas, porque en la carta sí bien bonito escribe, pero ya cuando se para, ya no habla muy bien, como que ya no muy le parece, por su forma de hablar. Versículo 7, pequé humillándome a mí mismo para que vosotros fuisteis enaltecidos, por cuanto os he anunciado gratis el evangelio de Dios. ¿Sí? Los superapóstoles le cobraban ofrendas y ofrendas, y Pablo dijo, yo les he anunciado gratis el evangelio. La Biblia dice que vendrán falsos apóstoles, nada más, como decía mi abuelito, mirame la mano. Si no hay dinero, no hay predicación. ¿O no, hermano? Dice, apóstoles fraudulentos, que solamente están mirando dónde sacar dinero. Amén, hermano, no. Pero dígame. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para administrarlos a vosotros.
Y dice, y cuando estaba entre vosotros, tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de no seros gravosos. Quiere decir, a los de Corinto le digo, ustedes, yo no les quiero pedir absolutamente nada, porque he tenido necesidad, y las necesidades que he tenido, ustedes no me lo han suplido, sino otra iglesia de Macedonia. Macedonia. ¿Y dónde? A ver, hermano, ¿cuánto alaba el nombre del Señor? ¿Quién les suplía entonces, hermanos, para su necesidad del apóstol? ¿Ah? ¿Otras iglesias? ¿Otra iglesia? Ahora, escúchame bien, versículo 10. Por la veracidad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. 11. ¿Por qué? Porque no os amo. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no os amo? Dios lo sabe. Versículo 12. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que me desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Versículo 13. Porque estos son falsos. ¿Falsos qué? Apóstoles. Ahora, ¿será que en los postreros tiempos van a venir falsos apóstoles? Sí, hermano. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 le dice a la iglesia: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces quiere decir, hermano, que en los postreros días van a venir apóstoles falsos. ¿A dónde? ¿A dónde van a venir? A la iglesia. ¿Y sabe qué va a pasar? Que la iglesia va a ¿qué? Escuchar más a quién, a estos apóstoles, que a su propio pastor que le está predicando. Porque ahorita la gente quiere que le den palabras, ahorita que la gente quiere que diga, a ver, vente, hermanita, Dios me está diciendo así. Si tú te ven llorando, si te ven, porque estos hombres cruzan la psicología, si tú estás llorando, Señor me dice que ese sufrimiento va a pasar, este sufrimiento ya está pasando, y va a pasar completamente. Recibe esa palabra. Si te ven con una cadena de oro y con un gran anillo, este tiene billete. Te dice, el Señor me dice así: en estos tiempos te va a ir mejor en tus negocios. Ahora ya no vas a tener un autobús, vas a tener un avión. Recibe. Y viene otro. Y así como te ven, así te da. Ya cuando no saben qué es, te dicen, yo no sé quién tienes. Yo no sé, siento, pero algo tienes. Señor te va a ayudar para que estás pensando. Con eso no quiero decir, hermano, no me confundan. Yo no estoy en contra de la profecía. Hay profecía, hermano, de parte de Dios. Amén, hermano, cuánta alabanza en nombre del Señor. Amén, hermanito. Hay profecía de parte de Dios, y dice la Biblia: si el profeta hablase en el nombre de Jehová y se cumple, ¿qué dice? A ese oír, porque hay profetas de Dios, hermano. Amén, hermano. ¿Les han profetizado a ustedes alguna vez? Amén, hermano, porque les han creído, y esa profecía va a venir a su vida. Esa profecía hay que creerla, porque viene de parte de Dios, hermano. Aleluya. Vaya dando el nombre del Señor, hermano, y a su nombre. Entonces, pero habrán falsos apóstoles. Mire que dice: me he hecho un necio, vosotros mismos me obligasteis a ello. Y en 2 Corintios 12:11. Pues yo debía ser recomendado por vosotros, porque en nada he sido inferior a esos superapóstoles, aunque nada soy. Pablo nunca le echaba mucho crema a sus tacos. Él decía: yo no soy nada.
era humilde, hermano. Pablo era un hombre humilde, sencillo, la humildad. ¿Por qué? Porque aprendió de Jesús, que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si Dios te usa en la profecía, dale la honra y la gloria al Señor. Si tú oras por un enfermo y el enfermo sana, gracias, Señor, porque no somos nosotros, es Dios por medio de nosotros. Aleluya, manda alabado en nombre de Cristo y a su nombre. Pero hay gente que, como ya tiene ese don, se atreve todavía a cobrar por las oraciones. Cobran por las oraciones. Eso está mal, hermano, ¿o está bien? Está bien que te estén cobrando porque no. Dicen, si tú recibiste del Señor, de gracia recibiste, da también de gracia. ¿Quién va a dar? El que está allá arriba te va a bendecir, hermano. Amén, hermano, cuánta alaba en nombre del Señor. Por eso, cuando tú le das a alguien al siervo de Dios que está predicando la palabra, Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde en tu vida. Pero tienes que reconocer, hermano, al que te está dando el alimento, al que te está dando la enseñanza. Aleluya, cuánta alaba en nombre de Cristo. Mire que dice el 13, lo voy a leer, no lo lean, lo voy a leer. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transfiguran para hacerse pasar por apóstoles de Cristo. ¿Qué quiere decir? Visten o se disfrazan los apóstoles falsos siendo fraudulentos. ¿Adoptaron qué cosa adoptaron? La apariencia de los apóstoles verdaderos, quienes eran, hermanos, veraces en todo aspecto. Entonces quiere decir que esos falsos apóstoles, ¿cómo van a venir? ¿Vestidos de qué? De ovejas. Bien vestiditos con su Biblia, todo. Ay, ¿para qué? Para aparentar, pero realmente por dentro son lobos rapaces. Amén, hermanos, vamos a hablar en el nombre del Señor y a su nombre. Aquel pastor que tú no conoces, lo traes a tu casa y todavía le prestas dinero y él no te pagó. ¿Esos son qué? Nada más quieren tu dinero. Ahora, versículo 14. Y no maravillarse, y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás, ¿qué? Se disfraza de qué? De ángel de luz. Esto indica que Satanás es la fuente de qué? De los apóstoles falsos. Ellos le seguían en su engaño ¿para qué? Frustrar la economía de Dios. Entonces Satanás, hermanos, se disfraza de qué, hermanos? Dios es luz, ¿o no? Y sus ángeles pertenecen a la luz. En contraste, Satanás es tinieblas y todos sus seguidores, ¿dónde están? Están en tinieblas. Por eso dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Amén, hermano. Usted no tiene comunión con las tinieblas porque es de luz. Porque ya Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no estará más en tinieblas. Amén, hermano. ¿Cuánto alabamos en nombre de Cristo? Ahora miren el versículo 16. Otra vez digo que nadie me tenga por necio, por loco, o de otra manera recibirme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como la necedad, con esta confianza de gloriar. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me voy a gloriar. Esos hombres apóstoles se glorían, pero yo también tengo derecho. Y le voy a decir algo, dice el apóstol. ¿Cómo está mi vida? Mire, versículo 20. Miren qué dice. Versículo 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno nos devora, si alguno os toma como presa, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Como teniéndonos en poco, digo esto, nosotros mismos fuimos débiles, pero no en lo que otro tenga osadía. Hablo con necedad, también yo tengo osadía. Son obreros, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Versículo 23. Son ministros de Cristo, hablo como si estuviera yo más, en trabajos más abundante, en cárceles más, en azotes sin número, en muerte constantemente. Entonces, ¿qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Le estaba diciendo: ahora sí,
si me permiten, les voy a decir algo. Les voy a decir algo que pasó en mi vida. Miren el versículo 23. En trabajos abundantes, quiere decir que Pablo trabajaba. Pablo trabajaba, hermanos. En cárceles, más. ¿Por qué creen que lo metieron a la cárcel? Segunda de Corintios 6:5 dice: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en vigilias y en ayunos. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Todo esto es sufrido por causa de quién? Por causa del Evangelio y por causa de Cristo. ¿Por qué creen que a Pablo lo encarcelaban? ¿Por qué creen? Por predicar el Evangelio. Y por predicar el Evangelio lo encarcelaban, y no solamente lo encarcelaban, sino lo azotaban. Y eso es lo que sufría Pablo, era gozo para él. Estaba feliz porque estaba sufriendo. ¿Por qué, hermano? Estaba sufriendo por Cristo. Si tú te vas al mundo, hermano, y empiezas a tomar, ¿qué va a pasar estando borracho? ¿Te vas a caer o no? Te puedes quebrar las manos, te puedes mirar los ojos, y al otro día, ¿cómo estás? Todo sufriendo, adolorido. ¿Y por qué estás sufriendo? Por causa del mundo. En cambio, hermano, si tú sufres por Cristo, vale la pena, hermano. Vale la pena. Amén, hermano. ¿Cuánta alabanza en el nombre del Señor? Den un fuerte aplauso, hermanos. En azotes, hermano, en azotes. En azotes. ¿Será que lo azotaban? Sí, hermano. ¿Se acuerdan ustedes que lo metieron a la cárcel? Pablo, ¿y por qué? Silas. ¿Por qué metieron a la cárcel? Por predicar el Evangelio. Dice que lo metieron hasta lo más profundo. Pusieron sus pies en el seco. El seco era una madera que abrían las piernas, lo abrían para que les doliera la parte de la pierna. Y lo encadenaban, y ahí estaban encadenados, siendo azotados antes, y lo pusieron así, de esa manera. Cuando ellos se encontraban con dolor, hermano, con angustia, ¿qué dijeron? Y dice que empezaron a cantar en la cárcel. ¿Qué hicieron? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora dígame usted, ¿cómo es que podían cantar ellos estando lastimados, estando en esa situación? ¿Cómo es que podían cantar? Porque sabían que si estaban ahí es por causa de Cristo. Y vale la pena sufrir por Cristo, hermano. Vale la pena que si alguien te maltrata por Cristo, vale la pena. Porque si tú sufres por Cristo vas a tener una recompensa maravillosa. Cuando alaban el nombre del Señor, hermano. Y dice la Biblia y cantaban himnos, los presos los oían. Y algo sucedió, hermano, en esa cárcel. Cuando Pablo y Silas cantaron, vino un terremoto grande y las puertas se abrieron, todos los presos se soltaron, y ahí la gloria de Dios fue manifestado, porque dos hombres de Dios empezaron a cantar. Aleluya. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? Y a su nombre. En cárceles más, en azotes sin número. ¿Qué cosa es sin número? Desmedidamente, hermano. Creo como 5 o 6 veces le azotaron 40 menos 1. Con látigo, con vara. Una ocasión lo apedrearon. ¿Se acuerdan cuando lo apedrearon? Por predicar el Evangelio. Y dice que lo dejaron muerto. Y ahí Lucas, porque Lucas era su colaborador, era el médico. Y dice que agarraba a Pablo y se lo llevaba, vendaba sus heridas y le curaba. Y al otro día, ¿dónde estaba Pablo? Predicando el Evangelio. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén, hermano. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Mire, versículo 24 dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. De los judíos, ¿cuántas veces? 5 veces.
40 azotes menos 1. ¿Cuánto es? 39. ¿Cuántas veces entonces? Si fueron 5. 5 veces, hermano. Y nosotros que estamos sufriendo, que el hermano no me habló. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Hay jóvenes aquí? Levanten la mano, jóvenes. Ya no están. Ahí. Levanten la mano. ¿Qué pasa con los jóvenes? Mucho chisme entre ellos. Chisme, que esto, que el otro, que allí. Hacen caso más al chisme que a otra cosa. Por una cosita ya. ¿Tú crees que Dios, si tú te alejas, no vienes a la iglesia, porque a veces nos enojamos, no venimos a la iglesia ya? Entonces te estás enojando con Dios también. No solamente con los hermanos, sino con Dios. No, hermano, con Dios no hay que enojarse. Tú ven a la iglesia, ven al templo, ven, sigue adelante. Si tienes algo contra hermano, alguien contra un hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice, hermanos? Vaya y dice, ve y platica con tu hermano, que oye, fíjate que yo creo que estás peleando conmigo, ¿qué es lo que tienes? Platiquemos. Y empiezan a platicar. Si ahí se acabó la cosa, y ahí oran y se reconcilian y adelante en el Señor. Pero si no, hay que traer 1 o 2 testigos. Con esos 2 testigos vas y platicas, hermano, fíjese. Y no, ¿qué vas a hacer? Entonces sí, ya vienes con el pastor y ya dices, pastor, mire, esto y esto está pasando, yo no he hecho nada, y con la ayuda de Dios se resuelve, hermano. Amén, hermano. Entonces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. El 25. 3 veces he sido azotado con vara. Ahora, ¿cuáles son el castigo de los judíos? ¿Cuál era? Era el látigo, hermano. El látigo que sacaba carne. Y otra cosa era vara. La vara era otro castigo. Entonces quiere decir que con vara, ¿cuántas veces lo azotaron? 3 veces. Una vez apedreado, dice. Lo dice en el versículo 25. 3 veces he padecido naufragio. ¿Qué es naufragio? En alta mar, hermano, que están solitos en alta mar. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Una noche y un día solito él como náufrago en alta mar. Ahí dice, había perdido ya la esperanza de vivir. Yo pensé que aquí iba yo a morir. Pero Dios le ayudó en esos momentos duros y difíciles. Ahora yo le pregunto, hermano, ya vamos a terminar, yo le pregunto, ¿qué tan duro has sufrido por Cristo? ¿Has sufrido por Cristo algo durito? ¿Te han quitado tu casa? ¿Te han quitado una mano? ¿Qué hemos sufrido? No mucho, ¿ah? Casi nada. O si estás sufriendo, hermano, ese sufrimiento te va a ayudar. Mire, te voy a dar un consejo. Cuando ores, no digas, Señor, quítame el sufrimiento. No, que no lo quite. ¿Qué vas a decir? ¿Ajá? ¿Qué vamos a decir? Señor, ayúdame a pasar ese sufrimiento, porque lo que estoy pasando me va a acercar más a ti. Voy a buscar más a ti. Y estoy seguro, hermano, que Dios, dice la palabra, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermano. Quiere decir que Dios nos va a ayudar. Aunque el túnel sea tan largo, pero siempre tendrá una salida. El problema que estás pasando, hermano, no pienses que es muy duro, muy difícil. No, ponlo todo en las manos de Dios y Dios te va a ayudar. Dile, Señor, yo no aguanto más, necesito tu ayuda. Mira la situación en que estoy pasando. Mira, Señor, abre la ventana de los cielos y Dios va a ver, hermano, tu fe. Y Dios va a ver que estás orando siempre y Dios va a abrir la ventana de los cielos y nos va a bendecir de una manera grande y sobrenatural.
Y sigue Pablo diciendo, ya voy a terminar, en el versículo 26, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en penas, en muchas vigilias, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Mire cuánto estaba sufriendo el apóstol Pablo, pero aún así se gozaba en el Señor. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie. Si estamos pasando problemas, es porque Dios te quiere ¿qué? Dios quiere manifestar en ese problema. Usted va a levantar su mano, hermano. Va a levantar su mano. Ahí donde está, hermano. Ahí donde está. Yo no sé cuál es su problema, hermano. Yo no sé cuál es económico, si es de trabajo, si es familiar. Yo no sé cuál es el problema. Pero yo una cosa sí le digo, que si usted ese problema lo pone en las manos de Dios, Dios tiene la solución. Él lo va a levantar, hermano. Tenga fe en el Señor. Tenga fe en Cristo. Levante su mano. Padre, en el nombre de Cristo. Muchas veces, Señor, hemos tenido problemas y luchas. Y a veces no entendemos por qué vienen las luchas, por qué vienen los problemas. Nosotros queremos que todo se resuelva. Pero a veces tú permites, Señor, ese sufrimiento para que te busquemos cada día más y más. Pablo estaba sufriendo, Señor. No porque era apóstol dejó de sufrir, sino que siguió adelante porque quería ver Cristo reflejado en su vida. Señor, que cuando vengan las luchas, los problemas en nuestra vida, nos ayudes a seguir. Cuida, Señor, el pensamiento, la mente de cada uno de nosotros. Como Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corinto, yo no quiero que como la serpiente engañó a Eva, los engañe a ustedes. Yo les he presentado a ustedes como una esposa ataviada, lista para que venga el esposo. Así Dios quiere que la iglesia de nosotros nos fortalezcamos en el Espíritu Santo, nos llenemos de gozo y de alegría y nos dé nuevas fuerzas para seguir adelante. Oh Dios Todopoderoso, que bendigas a mis hermanos, los que están pasando luchas, problemas de salud, económicos, de trabajo, de cualquier índole, Señor. Ruego por sus vidas, Padre, que encuentren en ti esa paz, que encuentren en ti ese gozo. Señor, no hay cosa que tú no puedas hacer. Abre la ventana de los cielos, derrama bendición sobre la vida de mi hermano, Señor. Que tú bendigas.